Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Almanaque de Radio Brasil, su radio amiga, su radio barrial. Estamos una vez más en nuestra locación favorita, el Baratillo de Pedro, aquí en el barrio. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Valeria Matus, escritora, mujer de letras, que nos gusta esa palabra, para hablar de su primer libro, y esperamos que vengan muchos más, que se llama Por más gato de verdad. Así que Valeria, muchas gracias por recibirnos como radio y querer compartir tu libro, que a Felipe y a mí nos gusta mucho la literatura. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por este espacio, de verdad lo aprecio mucho, que sea una radio de barrio, de este barrio, además, que es tan patrimonial, tan especial y tan cercano para muchas personas que vivimos en el centro. Sí. ¿Tú también vives por aquí? Yo vivo más cerca de Bellas Artes, Plaza de Armas. Ya, casi. Sí, pero igual, bueno, he venido muchas veces acá. Yo te contaba recién que mi padrastro, que falleció hace poco, fue bombero de la 12, fue velado ahí. Así es que hay una historia con el barrio bastante importante. Sí, estudié en la Universidad Alberto Hurtado, que está un poquitito más allá. ¿De verdad que eres? Sí, he recorrido. Una vecina adoptada. Exactamente. Y tengo, bueno, tú y otra gran amiga que viven acá cerca. Así que vengo bastante seguido. Entonces, con estas visitas barriales, ¿qué te invade, Felipe? Después, para abordar después nuestro libro. No, para nosotros siempre es un agrado entrevistar artistas, escritoras, escritores, porque nosotros tratamos de ser un puente entre el mundo de la literatura, el cine, como hablaban antes, y la comunidad. Pues muchas veces no llega la información, no llegan los boletines. Nosotros publicamos los boletines de las bibliotecas públicas, por ejemplo, para que puedan acceder al catálogo y ver qué se está catalogando y publicando. Así que, como primera pregunta, como general, antes de entrar al libro, a mí al menos me gustaría saber cómo llegaste al mundo de la literatura, si fue una herencia familiar, cómo te familiarizaste con las letras, si nos puedes contar eso. ¿Cuál fue el primer impulso, tanto como lectora y luego como escritora? Pues son dos cosas distintas, así que eso, partamos por ahí, yo creo. De acuerdo. Bueno, como lectora empezó, no recuerdo cuándo empezó. Mi padre era profesor de literatura, mi madre también había estudiado castellano, eran los dos grandes lectores de toda la vida. En mi casa siempre hubo muchos libros. Mi papá me compraba muchos libros. Yo creo que mis primeras lecturas fueron los cuentos de hadas, que alguna referencia hay aquí. Escribir siempre me gustó desde niña, cosas sueltas, digamos, cuando había que hacer tareas de redacción en el colegio, eso me gustaba. Y ¿eso lo disfrutabas? Sí, me gustaba tener diarios de vida, todas esas cosas. Y hace muchos años una amiga que vive en Buenos Aires creó un blog, que la idea de ella era hacer un blog colectivo, que varias personas escribieran sobre ciertos temas. Tenía una línea editorial que tenía más que ver con cosas buenas que sucedieran en el mundo, no estar siempre contando lo malo, lo trágico, lo catastrófico, sino que ver qué está pasando de bueno. Y en eso, bueno, el blog igual fue derivando en temas de memoria, de infancia, y ella me invitó a participar, y finalmente fuimos más bien 3 las personas que fuimos más constantes. ¿Siempre en el libro? En el blog. ¿Siempre en ese blog? ¿Solo 3? Mira. Sí, participaron algunas personas más, pero más fijo fueron solo 3. Y este libro es una recopilación de esos textos. Ella me sugirió, me dijo, ¿por qué no haces un libro de tus textos? Y yo ahí hice una elección de los que me parecieron mejores, más interesantes como para los lectores. Hice una edición y eso lo presenté para ser publicado. Esa es mi primera experiencia como sí, como escritora. Muchas gracias. Yo quería agarrarme, efectivamente, me encanta cuando uno hace ese gesto de hojear el libro y quedarse pegado. Lo interesante de este libro para nuestros radioescuchas es que se lanzó en enero, cosa que es muy extraña porque generalmente se hacen de marzo a diciembre, tengo la sensación, pero en enero yo lo sentí casi como una actividad de verano. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo estuvo esa recepción? Porque también en el verano es probable que no haya nadie. Y después voy a empezar ya a adentrarme en algunos textos que me interpelaron mucho.
son todos muy exquisitos en realidad, pero algunos como que te hablan más. Cuéntame eso del lanzamiento y todo. Bueno, el lanzamiento tiene una parte práctica también, que depende de los tiempos, de cuánto se demora uno en editar, cuánto se demora en llegar a acuerdo con la maqueta, cuándo va a estar listo la impresión. La cosa más engorrosa. Entonces, en un principio pensábamos que iba a ser en diciembre, demoró un poquito más, los libros físicamente estuvieron como a mediados de enero. Y bueno, la editorial hace lanzamientos hasta enero, después de febrero no hacen nada porque efectivamente la gran mayoría de la gente está de vacaciones y después retoman en marzo. Entonces aquí había dos posibilidades, o el 28 de enero, que era la única fecha que estaba disponible para este tipo de eventos, y si no ya en marzo. Y yo la verdad que preferí como cerrar rápido, no dilatar, además que marzo iba a ser un mes muy agitado en Chile, que quizás las personas iban a estar como pensando en otras cosas. Claro que sí. Entonces pensé, es una buena fecha, y la verdad es que a pesar de ser verano, el lanzamiento fue con mucha gente. Fue con mucha gente, fue un evento entretenido, yo estaba muy nerviosa. Pero resultó bien, además que era un poco también la última semana antes de las vacaciones realmente masivas. Entonces eso también tenía su lado bueno. Bueno, siempre todo tiene su lado bueno y sus pros y sus contras. Así, en verano está el tema que la gente está más relajada, está pensando de pronto en qué lecturas va a tener para las vacaciones. Pero por el contrario, claro, hay gente que no está, que efectivamente se enteró un mes después. ¿Alguna preguntita, Feli, sobre el libro? Hay un texto que yo elegí pensando en ti sobre los cines, a ti que te encanta el cine. La cartelera de cine. Exactamente. Justo lo estaba... Y pensé mucho en ti porque hace referencia a los comentarios que haces siempre tú, sobre el cine, sobre los cines que desaparecieron en la ciudad, sobre este espacio tan romántico del verdadero cine antiguo. Y esa reflexión a mí me gustó mucho. Así que si quieres hacer algún comentario romántico sobre el cine. No, en general de todos los cuentos, como si hay un eje común que cruce todos los cuentos, son todos distintos. Después quizás hablemos de alguno más en particular. Claro, a mí me interesa mucho ese de los cines porque hace un contraste entre los cines comerciales y los cines que lograste conocer, que hubo en Santiago. Hubo muchos cines, acá hubo en Barrio Brasil el Cine Alcázar. Acá hubo un cine donde estaba en un restaurante Los Chinos Ricos, al frente de la plaza por la Avenida Brasil había un cine. Y había otro cine en Huérfano y hay otro cine en Novedades. Y estaba lleno de cine y ahora solo hay cadenas multinacionales de Cinépolis y todas esas cosas. Sobre tus cuentos en general, como hay un eje que los une o son de temáticas distintas, que se encuentra el lector por más gatos de verdad. ¿Cuáles son las características de los cuentos? No de todos, pero en general, ¿cuáles son las temáticas que abordas tú como escritora? No sé si le podría dar como un hilo conductor. Tal vez podría ser que las distintas miradas, las distintas historias tienen algo de esperanza. Quieren ver la vida con cierto grado de esperanza. Quizás ese es un hilo conductor. También cómo desde lo cotidiano uno puede llegar a esa esperanza, esas ganas de seguir. Fuera de eso, yo creo que hay varios textos que tienen que ver con la infancia, con la memoria, con lo que uno hereda, en cierto modo. Hay otros que tienen que ver con la ciudad, con cómo habitamos la ciudad, cómo habitamos el momento histórico que vivimos, el momento en que nacimos. Tiene que ver con eso. Dentro de la ciudad, claro, está el tema del cine que... ¿Te gusta el cine también, obviamente? Claro, y en esa época me gustaba mucho más, al menos la experiencia de ir al cine, que ese texto trata un poco de eso, de la experiencia de ir al cine. Yo vivía en el centro y siempre los fines de semana salía a pasear por Huérfano, por Ahumada, que ya no son lo mismo, y había muchos cines por Huérfano, prácticamente en todas las cuadras. Entonces siempre había algo que hacer, y sí, yo creo que ese texto relata un poco ese Santiago antiguo, que yo todavía al menos lo echo mucho de menos. ¿Qué echas de menos y a qué te refieres con experiencia del cine? Si puedes caracterizar ese fenómeno, ¿qué significa una experiencia de cine para ti? La experiencia, una de las
cosa que me gustaba de esos cines antiguos, no comerciales, es que tú encontrabas distintos tipos de películas. Ya. Podía ver una película de acción al lado de una película italiana, al lado de una película para niños. Era realmente entrar a un mundo de cine. No era tan plástico tal vez, no era esta cosa llena de palomitas, de bebidas de 3 litros. Siempre se vendían cositas como para comer, pero uno iba básicamente a ver una película. Sí, yo me acuerdo que salía con películas que me impactaban, salía y caminaba por la calle y me quedaba con esta sensación de película por mucho rato. Sí. Como viviendo la película en el exterior. Claro. Como Café Bagdad, así, como la protagonista de Café Bagdad. Entonces, claro, la experiencia, yo me imagino, hace mucho tiempo que no voy al cine, que ha cambiado. O sea, está muy más dirigida esta cosa de superhéroe, esta cosa más rápida, que no digo que esas películas no deban existir, pero que ojalá fueran una película más dentro de muchas posibilidades. Más mezclado. Sí. Mira, a mí de tu escritura puedo decir que me gusta mucho. Off the Record lo dije y lo voy a comentar igual porque nunca está de más una buena referencia. Estos relatos yo los clasificaría en un tipo de escritura que es un relato breve, que es muy condensado, es más chiquito que un cuento, pero logra hacer una estructura completa de un relato, y que uno se queda con esa sensación, y esto se podría desarrollar más, podría ser un cuento, quizás, o una novela. Creo que tienes una buena pluma y una buena escritura, y seguramente eso tiene que ver un poco con, como lo explicaste al principio, por la formación de tus padres, pero seguramente por la educación que tuviste. Y me gusta esta sensación de innovadora como de flash. Y en el primero, que se llama La fábula del telegrama, para la gente que es más joven no va a saber lo que es un telegrama, pero me encanta esa sensación de dar una noticia corta sin entrar en más detalle. Y ese paralelo que haces entre el correo mail y el telegrama lo adoré. Se me puede desarrollar un poquito de esa idea que es tan simpática además, porque no vuelvo. Bueno, gracias en primer lugar por tus comentarios, que me alegro mucho que te haya gustado el libro. La fábula del telegrama, bueno, efectivamente pasó así. Efectivamente fue algo que ocurrió en Buenos Aires, donde la amiga que creó el blog, y lo escribí muy rápido, como que tenía esa idea del no vuelvo y lo desarrollé. A mi amiga le encantó este texto, es el que más le gusta. Yo cuando hice una selección lo tenía como dentro del segundo o tercer lugar y ella me dijo, no, ese tiene que ser el primer texto porque es su favorito de todos. Y bueno, lo dejé en primero porque lo encuentro muy divertido. Efectivamente es muy corto, es muy directo, es como un telegrama. Me encanta. Sí, es como un telegrama y un poco, pero sí lo dejé en primer lugar un poco en agradecimiento a ella, que era muy entusiasta de esa fábula. Está muy bueno, no vuelvo, me encanta. Sí, y lo sentí tal cual, la verdad. Y fue así como lo viviste ahí, después ya, bueno, volviste a tu vida real, el telegrama quedó archivado y tú tomaste el avión y te viniste a Chile. Claro, no concreté nada de eso, por supuesto. No pasó de ser un telegrama. No. Pero quedó como un relato breve. No, está bueno. Felipe. Sí, bueno, generalmente a mí me gusta aprovechar la oportunidad de preguntar, cuando hemos estado con dramaturgas, escritores, escritoras, sobre el proceso creativo. ¿Cómo, primero, cuál es la manera en que tienes tú de escribir? ¿Tienes alguna rutina? Los cuentos que están en el libro fueron ideas que viviste, fueron experiencias de otras personas. Siempre estás observando, percibiendo la realidad. ¿Cómo primero la influencia, de dónde viene la historia, si es fortuito, y sobre tu proceso creativo propiamente tal, desde el momento en que te sientas a escribir, si tienes algún lugar, una rutina? Vargas Llosa siempre decía, me levanto a las 6 de la mañana, tenía como horario oficina, por eso fue tan prolífico, como de 6 a 8 de la tarde. No sé, en su escritorio. Entonces tú, si nos puedes comentar algo sobre tu proceso creativo general y cómo también se gestó esto. ¿Cuánto tiempo? Sí, también eso sí. Eso.
Me gusta mucho esa pregunta, porque uno en general no lo piensa. Este proceso en sí fue más bien desordenado, porque nunca tuvo el propósito de ser un libro, es algo que surgió ya al final. Yo escribía en la medida que me iba surgiendo alguna idea, decía, esto puede ser un buen texto. La mayoría sí tienen que ver con vivencias, con recuerdos, algunos con observaciones. Hay uno que se llama Los Sonidos, que es una observación que se me ocurrió viendo algo en la televisión. Los textos en sí, una vez que se me ocurrían, sí ahí yo me imponía un tiempo de trabajo. Yo creo que escribir, y en ese sentido rescato lo que mencionas de Vargas Llosa. Es un trabajo que tiene que tener una disciplina y que uno tiene que estar ahí hasta que lo logra. Yo en otras entrevistas lo mencioné que lo comparaba como resolver ecuaciones matemáticas. Yeah. Como que tú ejerces, así estás calculando hasta que llegas al resultado y ahí tú ves el mundo de otra manera. Es un trabajo. Bueno, ahora después de este libro, que me gustaría desde luego seguir escribiendo, ahí rescato el tema de que hay que ponerse un horario. Sí, yo creo que hay que observar, por supuesto, hay que estar alerta a todo lo que puede ser una historia, un texto, una reflexión y sentarse a trabajar, básicamente. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo no puedo, como Vargas Llosa, escribir de 8 a 6 de la tarde porque estoy en mi trabajo formal, pero bueno, siempre hay manera de encontrar. ¿Y eso que te refieres de ecuaciones? ¿Te refieres como a la estructura que tiene que va a tener el texto, el relato? No, me refiero al hecho de que tú tomas un desafío y lo resuelves, en ese sentido. Y lo resuelves hasta que encuentras el resultado y eso te puede costar media hora como te puede costar 4. Y por ejemplo, en la estructura, ya entrando como a la sala de máquinas de tu relato, ¿tú tienes en tu cabeza una estructura para hacer un relato? ¿O es solo inspiración? ¿O tienes un esquema mental donde tú vas como ordenando las piezas? No solamente inicio, desarrollo, desenlace, como esa estructura clásica, sino cruces de estructura. No sé si tienes algo sobre eso que comentar o no te interesa mucho. Yo diría que sí, observándolo, sí, tengo como una idea, de pronto algunas frases clave, y en torno a eso voy construyendo esa estructura clásica. Yo creo que la mantengo, es la herencia de la escuela francesa. Sí, introducción, desarrollo, desenlace. Es un esquema bastante difícil del cual salirse. Pero voy armando en torno a la idea central que se me ocurrió y en torno a las frases claves que siempre hay frases que uno dice, ya, aquí logré decir esto y después hay que ir juntando todo. Y después, bueno, al final hay un trabajo de revisión final, que no se repitan mucho las mismas palabras. Sí, eso es como un acto más poético también, ¿no? Porque a lo mejor la misma palabra la podrías usar permanentemente, pero puedes tener ¿cómo se dice? Un sinónimo u otra palabrita o hacer un giro. Y dice, mira, esto mismo lo puedo decir de esta manera. Yo creo, modestamente, que eso también tiene que ver con probablemente las lecturas que has tenido y es lo que puedo ver yo a veces cuando converso con Felipe, porque me dice, mira, esto se lo aprendí a fulano de tal y después te sirve para la reflexión. Me imagino que ese ejercicio también lo haces porque te viene a la memoria algo que leíste, que es la conexión que yo hago con el libro. Sí, uno, claro, cuando ha estudiado idiomas, que fue en mi caso, o cuando lo han hecho redactar, siempre tiene en la cabeza como ese casi trauma de que no repita mucho la misma palabra, busque el sinónimo. Que a mí me gusta en todo caso porque alguna vez cuando yo estudié traducción, seguramente a ti también te lo enseñaron, nunca hay sinónimos exactamente iguales. Cada palabra tiene su peso diferente y su matiz diferente. Entonces es bonito buscar cuál es la palabra que realmente aplica en esa frase. Y hay también un tema de ritmo con el que me gusta jugar y que me gusta que tengan los textos. Por ahí hay un texto que yo tuve 2 editores y los 2 me lo corrigieron porque lo encontraban un poco repetitivo y de hecho mi amiga, la del blog, también en su minuto me hizo el mismo comentario. Y sí, efectivamente era un poco repetitivo, pero era intencional. Yo quería que sonara así, como musicalmente. Hay una voluntad ahí. Sí,
Sí. Que fuese así. Que podría haber quedado sin eso la frase, quizás mejor como gramaticalmente, Claro. pero a mí me gustaba el ritmo que le daba esa repetición. Bien. Mira, ahora que estábamos conversando y que yo miraba el paisaje que nos rodea en este espacio tan bonito donde nos permiten hacer estas grabaciones, hay un texto que yo no elegí, pero creo que sí tiene mucho que ver con el entorno, que es el jardín punk. Y ese relato es maravilloso, porque efectivamente le das el espacio que la plantita crezca y se presente donde quiere estar, sin que tú le digas, mira, este es el jardín que yo quiero tener. Y esa como ser panqueta es un poco salirse del molde también, ¿no? Sí, bueno, ese texto surgió por un libro que escribió un francés en que él presenta toda, digamos, para explicar así en términos generales, él tiene la idea de lo que llama un jardín punk, que es lo contrario al jardín bonito, diseñado, con todas las florcitas perfectas, y él parte de la idea que nada es feo. Si hay una herramienta ahí medio roñosa, igual puede servir. Sí, creo que tienes toda la razón. Este entorno es como un jardín punk, que no están todas las mesas exactamente parejas, no está todo ordenadito, pero igual se ve muy bien. Bueno, ese texto llegó al autor y él le había llamado mucho la atención que llegara hasta Chile su jardín punk. Sí. Y sí, lo que me gusta de ese concepto es que, y lo que también me gusta de estar en esta radio, en este lugar, que creo que hoy en día las cosas interesantes no están pasando en los lugares formales. En los 90, por ejemplo, volviendo al cine, uno iba al cine y había mucho cine interesante, uno iba al Teatro Municipal y había muchos conciertos, había en los museos exposiciones, bueno, no es que ya no haya, hay, pero menos. Yo diría que lo más interesante hoy, por todo el cambio mundial que estamos teniendo también, se está gestando en estos espacios, en estos jardines punk. Así es que por eso nuevamente les agradezco estar aquí, porque creo que estos son los lugares donde es importante estar, y las personas que escuchan y que están en estos espacios son las que tenemos que conectar. Quizás ya para cerrar, Felipe, decir algo más tú y después yo haría comentarios sobre el libro. Dale. Sí, a mí me gusta mucho indagar sobre la creación, cómo se crea algo, como esto, ¿no? Un texto, un artefacto. Por eso te hice esa pregunta del proceso creativo. Me gustó eso, lo del ritmo, porque de hecho te quería preguntar sobre, cuando te pregunté eso sobre la estructura, a mí siempre me ha llamado la atención los textos breves, los relatos breves y los cuentos, porque creo que es muy difícil hacer un texto breve o un cuento, porque una novela de 500 páginas, 800, hay mucha historia y pueden haber ripios, se pueden permitir redundancias quizás o repeticiones, pero un cuento tiene que tener un efecto especial, como un primer golpe al lector, si no el cuento quizás fracase. Por eso te preguntaba sobre eso, y estos son relatos breves, creo que no exceden los 5 o 6 páginas. Bueno, y estamos además en tiempos donde la lectura, el tiempo para leer es escaso, así que vale la pena leer textos breves y precisos, porque hay una idea de Borges que siempre me llama la atención, que él en el prólogo ficción habla de desvarío laborioso y empobrecedor, el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Yo eso lo ocupo no solamente como para fijarme en la literatura, sino que en la vida misma, en mi profesión también, ser sintético, exponer en breves minutos algo que perfectamente cabe en par de líneas, ¿no? Entonces, no sé si era un comentario, pero sobre el ritmo, ¿no? Eso para ti es importante, porque como son tus relatos tan breves, es muy difícil lograr un relato breve. ¿Qué dificultades has tenido y cuáles también han sido las recompensas de lograr un libro de cuentos con distintos relatos y lograr encapsular y sintetizar una idea que tenías tú, una historia, en tan pocas páginas? Yo creo que eso es una virtud tuya. Así que tanto las dificultades que existen en el ritmo que mencionaste tú, y también las recompensas, pues, de hacer un texto así muy, muy sintético.
A ver, efectivamente es importante entender esto del cuento como sintético. Un cuento no es un resumen de una novela. Un cuento es otra cosa. Independiente que uno sobre el mismo tema pueda hacer cuentos, poemas, teatro, novela. Pero así como una novela, a mí me encantaría poder escribir una novela tipo Tolstoy, con un montón de personajes, un montón de historia, pero bueno, ese es otro trabajo. En el cuento sí, yo creo que lo sintético es esencial. De hecho, cuando yo hice la edición, porque uno cuando escribe se entusiasma mucho y le pone color, como se dice vulgarmente, la mayoría de los textos yo los reduje. Hay párrafos que quité por completo porque sentí que en realidad no aportaban nada. Y lo del ritmo es bonito. Hay una cantante francesa, que me acordé a raíz de eso, que tú debes conocer, Anne Sylvestre, que ella escribe, bueno, escribió muchísima música popular, pero escribió muchas canciones para niños. Y ella en una entrevista dice que las canciones para niños tienen que tener un ritmo como que fueran caramelos. Y yo encontré muy linda esa imagen de ver qué ritmo para quién. El cuento, como la poesía, tiene que tener un cierto ritmo que narre un poco, que tenga que ver con lo que se está contando. Que tenga esa continuidad. Sí, y eso es lo que también hace que no sea una síntesis y resumen. Porque, como insisto, el cuento no es un resumen de algo. Sí. Es una reflexión, es una historia que tú plasmas en pocas páginas. Bueno, muchas gracias Valeria por este relato. Yo solo quería leerles una pequeñísima parte que es la contratapa del libro que los va a invitar a leerlos, que se llama Por más gatos de verdad. Por más gatos de verdad es una invitación a detenerse y mirar la vida desde otro ángulo. Eso ya me encanta. La memoria y el dolor, los viajes y la infancia, los afectos y las pérdidas. Esta radio tiene esa voluntad de hacerlos viajar, descubrir, y quisiéramos saber entonces desde tus propias palabras dónde encontramos este libro, si tienes redes sociales y te pueden seguir, para que haya más gatos de verdad y quizás más textos de tu autoría. En todo caso, yo ya por parte de mi radio y de mi programita modesto, te doy las gracias por habernos dado esta entrevista. Gracias a ustedes, de todas maneras gracias a usted por invitarme, lo valoro muchísimo. El libro se puede encontrar en la página de la editorial Forja, también por Busca Libre y en las librerías Antártica. Esos son lugares donde está distribuido, está en ebook también, en la página de la editorial. Y sí, yo en mi Instagram, que es Valmatus, publico a veces extractos y otras cosas que escribo. Sí, así que bueno, si alguien me quiere seguir, ahí feliz, porque el Instagram lo dejé para la parte más literaria, justamente para compartir textos breves, cosas que se me ocurren. Te vamos a poner y te vamos a seguir en colaboración. Genial, muchísimas gracias. Felipe. No, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y obviamente vamos a difundir el libro. Si nos pueden mandar una fotito para también promocionarlo desde la radio. Nos interesa mucho promocionar la nueva literatura, nuevas escritoras que están apareciendo en nuestro campo literario. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, bye bye. Chao.